El histórico veredicto contra Trump provoca un terremoto sin precedentes en la política de Estados Unidos. El impacto electoral de la sentencia en su contra es incierto, pero un pequeño trasvase de votos puede decidir las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Donald Trump se ha convertido en el primer expresidente de Estados Unidos declarado culpable por haber cometido 34 delitos en su caso. No solo eso, el republicano es también el candidato de su partido a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre y lidera las encuestas para volver a la Casa Blanca. Nunca antes un delincuente convicto ha sido candidato de un gran partido con opciones de ganar las elecciones. El histórico fallo del jurado popular contra Trump supone un terremoto sin precedentes en la política estadounidense, cuya onda expansiva es imprevisible. El republicano ya ha avanzado su intención de convertir el electorado en un nuevo jurado popular, compuesto no solo por 12 miembros, sino por los más de 150 millones de ciudadanos que acuden a las urnas. El verdadero veredicto será el 5 de noviembre por el pueblo, fue una de las primeras frases que pronunció al salir del tribunal. Acababa de escuchar cómo el portavoz del jurado le declaraba culpable uno por uno de los 34 cargos que pesaban contra él por falsificación de facturas, cheques y registros contables para ocultar los cargos con que silenciar el escándalo de su relación con la actriz de cine porno Stormy Daniels, que amenazaba con arruinar su campaña en las elecciones presidenciales del 2016. Tras conocer el fallo del jurado, Trump llamó corrupto al juez encargado del caso y dijo, sin aportar prueba alguna, que el juicio estaba amañado desde el primer día. Su tesis es que es objeto de una persecución política por parte del gobierno de Joe Biden. Aunque el presidente se ha mantenido al margen de los procesos contra su antecesor y en este caso la acusación corría a cargo del fiscal general de Nueva York y no de los fiscales generales del Departamento de Justicia. Los estadounidenses se ven abocados a optar el 5 de noviembre entre reelegir a un presidente claramente impopular entre la ciudadanía o un delincuente convicto. Trump llevará esa etiqueta en los algo más de 5 meses que quedan de campaña o menos, si se tiene en cuenta el voto anticipado. Para la legislación no impide elegir a un condenado. En otros tiempos habría sido impensable que un delincuente optase con posibilidad a la Casa Blanca, pero Trump se ha encargado de romper todos los esquemas de la política estadounidense. Ha sobrevivido a escándalos sexuales, condenas por fraude en sus negocios, a 2 procesos políticos en el Congreso, a sus responsabilidades políticas por el asalto al Capitolio y a 4 imputaciones. Es capaz de sobreponerse a una condena. Su página web de recaudación de fondos se colapsó tras conocerse el fallo del jurado por la cantidad de simpatizantes que querían hacer donaciones sin ni siquiera saber la condena. Trump ya se proclama preso político en las apelaciones a sus seguidores para que le den dinero. A Trump le ha funcionado hasta ahora presentarse como un mártir del sistema. Cada una de sus 4 imputaciones impulsó las donaciones de sus simpatizantes y elevó su intención de votos. Trump arrasó en las primarias republicanas frente a una mayoría de rivales que estaba dispuesto a apoyarle, incluso en caso de ser condenado, y se ha situado en cabeza de las encuestas. La gran incógnita es si el fallo contra Trump y la condena que dictará el juez el próximo 11 de julio, 4 días antes del comienzo de la Convención Nacional Republicana, servirá para mover al electorado lo suficiente, aunque las encuestas previas al fallo señalaban que la gran mayoría de los republicanos le seguirían apoyando incluso en caso de ser condenado. El resultado se prevé tan ajustado que un pequeño movimiento de los votantes de su partido y de los independientes puede decantar la balanza. Un sondeo publicado este jueves señalaba que un 10% de los republicanos y un 11% de los independientes veían menos probable votar a Trump si era condenado. En todo caso, al haber sido sondeos sobre una situación hipotética, su valor es relativo. La ventaja es relativamente pequeña entre 3 de los 6 estados decisivos. Un limitado corrimiento
repartimiento de votos puede cambiarlo todo. Si Biden retiene las circunscripciones en que ganó con claridad en 2020 y se impone en Wisconsin, Michigan y Pensilvania, donde la diferencia con Trump es escasa, se podría permitir perder en Georgia, Arizona y Nevada, donde el expresidente tiene más ventaja. La sentencia que se dicte el 11 de julio definitivamente impedirá al candidato republicano hacer campaña. En teoría, cada uno de los 34 delitos de que ha sido declarado culpable está penado con un máximo de 4 años de prisión, pero el juez puede decidir que las penas se cumplan simultáneamente, lo que en la práctica reduciría el máximo total a 4 años. Sin embargo, ante la falta de antecedentes penales, el juez puede decidir que no llegue a entrar en prisión y quede en libertad condicional, e incluso si decidiera que cumpliera la condena en la cárcel, lo más probable es que no lo hiciese hasta que fuera firme, para lo que pueden pasar años. El expresidente se enfrenta a otros 3 procesos penales y es probable que tenga que asistir a algunas visitas, lo que aprovechará para seguir presentándose como víctima. De esas 3 imputaciones, una en Florida es por los documentos clasificados que retuvo ilegalmente, otras 2 en Georgia y en Washington por sus intentos de amañar los resultados electorales de las elecciones del 2020 y maniobrar para evitar la certificación de la victoria de Biden. Trump, sin embargo, ha tenido éxito en su estrategia de lidiar esos procesos, que acumula un retraso tras otro. Es difícil que ninguno de esos 3 juicios se acelere antes de las elecciones del 5 de noviembre. Además, Trump ha declarado ante el Tribunal Supremo inmunidad por los actos realizados en ejercicio de su cargo, algo que no aplica al caso Stormy Daniels. Una sentencia favorable limitaría las acusaciones contra él. Biden, por su parte, mide su reacción. El presidente de Estados Unidos conoció el fallo del jurado en Delaware, a donde había acudido por el aniversario de la muerte de su hijo. Tras conocerse, tuiteó desde su cuenta personal y no desde la del presidente: solo hay una forma de alejar a Donald Trump del despacho oval, en las urnas, sin hacer referencia al juicio. La Casa Blanca emitió una reacción inmediata sobre la decisión del jurado, que podría haberse vuelto en su contra, y dejó que la campaña de Biden y Kamala Harris fuera la que se pronunciara. Hoy en Nueva York hemos visto que nadie está por encima de la ley, señaló en un comunicado, en el que insistía en la necesidad de ganarle en las urnas, y añadía: la amenaza que Trump representa para nuestra democracia nunca ha sido mayor. Biden utilizó con éxito la defensa de la democracia como argumento en las elecciones legislativas de mitad de su mandato, en noviembre del 2022. Ahora se dispone a repetir ese libreto, en el que también juega un papel destacado el aborto, como ha demostrado desde el primer acto de campaña de este año. Tras el fallo del jurado y su resaca, el siguiente gran hito de la campaña es el debate entre Trump y Biden del próximo 27 de junio en Atlanta, el primero de los 2 pactos hasta ahora entre ambos candidatos. El fallo del jurado de este jueves será uno de los puntos claves de enfrentamiento. Cómo maneje cada uno sus argumentos puede decidir el debate. Antes de la Convención Nacional Republicana, que se celebra el 15 al 18 de julio, Trump debe elegir a la persona que le acompañe en la papeleta como candidato a la vicepresidencia, un anuncio para el que no hay calendario.